defensor. Gracias, su señoría. Sí, su señoría, seré breve para que gastemos menos tiempo, honorable señora juez. Su señoría, en representación de dos ciudadanos en esta oportunidad, Luis Fernando Páez y John Roberto Montoya, su señoría. En primer lugar, haremos mención, su señoría, a John Roberto Montoya, su señoría, pero en igual sentido, por economía del tiempo de los aquí presentes, la inferencia razonable, su señoría, de la que hablaremos, pues servirá para ambos procesados, su señoría, frente a esa responsabilidad que debe probar en sede de inferencia de autoría o participación la Fiscalía General de la Nación, su señoría, bajo los siguientes contextos, su señoría. En punto a la inferencia razonable de autoría o participación, está obligada la Fiscalía General de la Nación a elevar unos elementos materiales probatorios y una evidencia física ante su estrado judicial para advertir si es probable o no es probable que ellos hayan sido objeto de ese reproche penal, su señoría. Y en primer término tenemos, honorable señora juez, que lo que reprocha la Fiscalía General de la Nación es el tema de un porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones, su señoría, en concurso con el tema de falsedad marcaria, su señoría, en concurso heterogéneo, honorable señora juez. Si usted nota, su señoría, desde la imputación que presenta la Fiscalía General de la Nación, se habla de que se encontraron algunas armas, su señoría, en este caso armas traumáticas, y pues yo creo que ese debate ya está zanjado, su señoría, no es un delito el tema de las armas traumáticas, de conformidad con la ley 2197 del 2022. Entonces el debate trasciende, su señoría, ya no a esas armas traumáticas, sino a unas armas de fuego, como lo indica la ley 599 del 2000, su señoría. Entonces tenemos que analizar, en primer lugar, de esa inferencia razonable de autoría o participación, ¿dónde se encontró el arma de fuego? Si revisamos, honorable señora juez, los informes que presenta la Fiscalía General de la Nación por medio de, por ejemplo, la entrevista de Michel Castillo, el patrullero, en algunos no es claro, su señoría. Se tiene que en una guantera, se tiene que en la parte detrás de unas sillas, pero en general, su señoría, hay una duda si esas armas se encontraron en el camión, que no es objeto de reproche penal por cuanto el camión no tiene ninguna actividad ilegal según la Fiscalía. Tanto es así que las dos personas que se encontraban en el camión hoy en día no les están adelantando ningún proceso penal por estos hechos, su señoría. Pero en los informes sí quedan dudas de si el arma estaba, la de fuego, su señoría, la supuesta arma de fuego, estaba en el camión, su señoría. Por el contrario, en la Nissan, si analizamos los informes de la policía, es allí donde se encuentran únicamente armas traumáticas, al parecer, su señoría, pero sin embargo, esto no constituye delito. Entonces, las interrogantes son... El arma... Señora juez, qué Sí. pena, los que salieron de las 19 no los veo. Ay, doctor, pues yo sí los veo aquí como participantes, pero si no los veo en pantalla, por eso no... Sí, ahí están, su señoría. Pues como ¿en la estación nos están escuchando? Sí, El micrófono. Sí, señora. y Sí, lo escuchamos. Puente Aranda me están escuchando. Como estamos esposados y todos unidos ahí, solo enfocamos el techo. Que agarre la mejor señal. Comuníquenme con uno de los custodios, por favor. Su señoría, en la comunicación a los custodios, que les quiten las esposas de una vez. Por favor. La jueza, señora juez. Tienen comunicación. ¿Va a poner? Literal, se acabó de... Buenos días. Custodio, ¿cómo le va? Bueno, Señora. dos cositas. En que los señores están ubicados en un sitio donde puedan tener buena comunicación, de poder escuchar la audiencia. Qué pena, ¿me puede repetir? Es que hay mucha bulla donde estoy ubicado. ¿Los señores están ubicados en una habitación o en algo encerrado donde ellos puedan escuchar bien la audiencia? Sí, señora, lo que pasa es que igualmente acá hay muchas personas, tenemos 289 reclusos y pues todos hablan, todos, entonces estamos en este momento en encomiendas, recibiendo la comida de cada 8 días, entonces también dificulta toda la bulla.
¿Y no podemos tener así sea un espacio pequeñito donde puedan estar todos ubicados? Ya le regalo un momento, ya le colaboro con eso. Y lo otro es que necesariamente tienen que estar esposados, que nos están diciendo que están esposados. La verdad, pues nosotros no podemos ver esa situación. Sí, sí, por seguridad, sí. Protocolo de seguridad. ¿Y tienen que estar todos juntos, todos unos unidos a los otros? No, ellos están de a dos. Bueno, pues Solamente de a dos. evidentemente el señor policial le informa la situación de hacinamiento y demás, con todos los demás reclusos. Bueno, lo de las esposas, por favor, pues, pero tratemos de ubicarlos en un sitio donde ellos puedan estar, pues que puedan tener acceso a la diligencia, que la puedan escuchar lo mejor posible. Gracias. Listo, señora. Que toca ubicarlo. Él va por la hamburguesa, yo también. El arroz también. Él va por la- ¿Nos escuchan mejor en la estación? Sí, señora, ahora sí estamos más. Bueno, toca Sí, que se señora. acomoden ahí, nos ubicamos y vamos a tratar de evacuar lo más rápido posible la diligencia. Gracias. Continúe, doctor Ok. Henry. Gracias, honorable señora juez. Su señoría, como le estaba indicando, esta defensa en primer término se referirá al tema de la inferencia razonable de autoría o participación. Después hablaremos de los fines y después del tipo de medida. En primer lugar, su señoría, de John Roberto Montoya. Y le estaba indicando a su despacho que de esos hechos, de esa fundamentación fáctica que presenta la Fiscalía General de la Nación, se tiene que habían dos vehículos, su señoría. Y no podemos desconocer el tema de que habían dos vehículos, su señoría, porque los elementos que corrió traslado a la Fiscalía, habían dos vehículos, su señoría. No me referiría a eso si la Fiscalía no hubiera fundamentado su estructura penal o su acusación su formulación de acusación frente a esos dos vehículos, su señoría. Y hay grandes dudas frente a dónde se encontraba el arma de fuego, que es allí donde sí hay un delito y un reproche penal en punto a que no se pueden portar. Y el verbo rector que edifica la Fiscalía es el tema de portar, su señoría. Ello no lo dijo la Fiscalía en el tema de la imputación, su señoría. Pero también hay una duda, no solo las dudas que ya le había dicho a su señoría frente a en dónde estaba el arma, si el arma estaba en el otro vehículo. Al parecer estaba en el otro vehículo si analizamos con pinzas los informes que trae la Fiscalía General de la Nación, mientras que en la camioneta Nissan se encontraban eran unas armas al parecer traumáticas, su señoría. Pero esa arma de fuego iba a ser objeto, yo sé, su señoría, que eso va a ser objeto de debate en sede de juicio oral. Sin embargo, no hay que desconocerlo en sede de esta audiencia, su señoría, para revisar el tema de probabilidad en punto de inferencia razonable. Esa arma no sabemos dónde estaba porque no hay un informe fotográfico de dónde se encontró el arma, su señoría. Era responsabilidad de la policía tomar una fotografía del lugar exacto donde se encontró el arma de fuego, su señoría. Y esa fotografía, lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, su señoría, es para edificar que el elemento que configura el tipo penal sí estaba al interior o en poder o dominio de la persona a la cual se le está enrostrando un delito de esto, su señoría. Porque es que el delito hay que tomarlo con mucho cuidado. Es un delito de porte, su señoría, frente al tema del arma. Pero hay 7 personas en el escenario, en el teatro de los hechos, su señoría. No hay que desconocer que habían 7 personas. Que la Fiscalía y la Policía dejaron ir a 2 personas de forma voluntaria y libre, es decir, no fue que unas personas se ocultaron de la Administración de Justicia o huyeron, no, la Fiscalía dejó ir a 2 personas, su señoría. Y de las otras 5 personas no se sabe quién es el responsable de las armas traumáticas, su señoría, ni tampoco se sabe quién es el responsable de la supuesta arma de fuego que no sabemos de dónde apareció. Es decir, hay una gran duda frente a esa arma de fuego. No se configura la inferencia razonable, su señoría, por este vacío
elemento material probatorio y evidencia física por parte de la Fiscalía General de la Nación, su señoría. Entonces, ahí hay una gran falla. Pero hay algo muy importante que quiero que usted tenga en cuenta, su señoría. Nos indicó el delegado fiscal en su solicitud que trataban de evadirse, su señoría. Es decir, que cuando llegó el policía o los policías que iniciaron con todo este proceso penal, con todo este proceso de judicialización, ellos intentaron evadirse. Eso lo dijo el fiscal al inicio, su señoría, de la argumentación de esta solicitud. Él lo dijo, que trataron de evadirse. Pero contrario a eso, yo le tengo la respuesta y la verdad de lo que pasó, su señoría. Y la verdad salió en los medios de comunicación y yo se la envié a su despacho y me permito con su venia compartir pantalla del momento en el que se realiza la captura, su señoría, para que nosotros evidenciemos y revisemos a la luz de la verdad los hechos de si ellos en verdad trataron de evadirse, su señoría, porque eso sí sería grave, que ellos trataran de evadirse, honorable señora juez. Entonces el video que les corrí traslado, su señoría, va a permitirme compartir el video, su señoría, de la captura con su venia, honorable señora juez. No sé, doctor, efectivamente usted ya nos corrió traslado de ese elemento, creo que ya todos lo observamos y no creo Gracias, que pues sirve para su teoría, está muy bien, puede presentarlo. Gracias. Creo que es el mismo del doctor Luis, ¿cierto? Correcto, su señoría. Entonces, pues lo vamos a presentar solo una vez en esta oportunidad. Correcto, su señoría. ¿Ya se observa en pantalla, honorable señora juez? Sí, señor. Listo, su señoría. Entonces aquí vamos a ver la verdad de si ellos trataban de evadirse, su señoría. Aquí le vamos a dar reproducir. Ahí estamos observando, su señoría. Yo no veo que las personas están tratando de evadirse de ningún lado. Voluntariamente abre la puerta de la camioneta. La persona que va en la parte delantera, su señoría, ahí colocamos pausa, su señoría, con su venia. En esa parte, honorable señora juez, el fiscal argumenta que en la parte delantera del vehículo, eso para que su despacho se dé cuenta que hay un mar de mentiras en el presente asunto, que en la parte delantera del vehículo venía una mujer de nombre Marta, honorable señora juez, pero si usted observa, su señoría, allí se baja de su nombre. Y de la parte de adelante también un hombre, su señoría. Es decir, no había ninguna mujer de copiloto, como lo dice el delegado fiscal. Gracias a Dios, su señoría, hay este video y a la verdad para este proceso encontramos este video. Y por el momento yo no observo que se traten de evadir, su señoría. Por el contrario, están colaborando. La mujer que habla el fiscal, no la veo en el video, su señoría, todavía. Ahora, de pronto de la parte trasera, sí, su señoría. Ahí podemos observar, yo no veo que ningún ciudadano esté tratando de evadir, veo unos ciudadanos que están colaborando, que no están cometiendo ningún delito, su señoría. Y ahí continúa el video, honorable señora juez. Ok. Ya ahí ya llegan, su señor, yo creo que es suficiente, señoría, ahí sí, ya llegan, pues para pero hay un detalle, sí. Totalmente tiene de acuerdo, señoría. Pero si usted observa el último detalle, su señoría, el vehículo en el que llegan los policías es un vehículo particular, su señoría. Y ya después llega digamos, lo que se dice la verdadera policía, su señoría, con los vehículos que son oficiales de la policía. Y estos oficiales que intimidaron a las personas del vehículo, su señoría, no eran de la Dijín, es decir, si fueran de la Dijín, podrían andar en un vehículo privado, solo que se cambian y se colocan una chaqueta verde que los identifica como la Dijín o la Sijín, su señoría, o una policía especializada, pero no es así, tienen uniforme de vigilancia normal, su señoría. Ya después llegan, ahí sí, las personas de vigilancia, su señoría. Y ahí para observar, su señoría, también lo siguiente. El fiscal le reprocha a los ciudadanos que tienen ese vehículo con vidrios polarizados. Ah, pero su señoría, la policía también llega con un vehículo con los vidrios polarizados, honorable señora juez. Entonces ahí usted ya puede observar, su señoría, dejo de compartir en pantalla, que hay muchas faltas a la verdad por parte de los funcionarios. En Colombia se presume la buena fe, su señoría, y hay que probar la mala fe. Le acabo de probar ante su estrado judicial la mala fe de lo que pasó en el presente asunto y con lo que se derriba en su totalidad la inferencia de la que nos hablaba la Fiscalía. Porque la Fiscalía no nos puede hablar pedacitos de verdad y pedacitos de mentiras. Es decir, no le puede ir colando a usted, a su honorable despacho, pedacitos de mentiras. No, su señoría, tiene que decirle la absoluta verdad frente al tema de inferencia de autoría o responsabilidad, su señoría. Ahora bien, después de analizar esa inferencia de autoría, su señoría, hay que revisar los fines del Estado. Y nos dice el delegado fiscal
que los fines son esos del artículo 308, su señoría, y son los siguientes: que el imputado constituye un peligro para la sociedad o para la víctima, honorable señor juez. Y aun cuando el fiscal nos dice que él no quiere ser peligrosista, su señoría, nos trae una sentencia de 1995, de hace más de 30 años, su señoría, una sentencia que ya está obsoleta, honorable señora juez. Y frente a las nuevas posiciones jurisprudenciales, pues ya no se tiene ese tema de 1995 frente al porte de armas. Ya se ha cambiado la tendencia, su señoría. Ahora ya no se habla de las armas traumáticas, sino armas de fuego, su señoría. En esa gravedad de la que habla el delegado fiscal, a él le parece grave que hayan 5 personas en un vehículo, su señoría. A mí no me parece grave porque es que ese vehículo, esa Nissan, su señoría, fue diseñada para hasta una capacidad de 6 personas con un baúl, su señoría. Entonces, según la teoría de la Fiscalía General de la Nación, en Colombia está prohibido utilizar la capacidad total de un vehículo, porque no había ni siquiera sobrecupo, su señoría. Es el cupo que tiene un vehículo normal acá en Colombia, y nosotros no nos podemos colocar a imaginar en un proceso penal serio, a imaginar lo que puede pasar cuando varias personas se reúnen en un vehículo. No, su señoría, porque los ciudadanos pueden utilizar un vehículo y irse a una reunión, su señoría. Es decir, y esos vehículos que están siendo utilizados como rutas, su señoría, como rutas de transporte, porque es cierto que en Bogotá el transporte público no es tan bueno, entonces se utilizan rutas de transporte, su señoría, pero eso no es ningún delito aquí en Colombia. Sería de pronto una contravención, una multa policial, su señoría, el tema del sobrecupo. Sin embargo, aquí tampoco se cumple ese tema del sobrecupo, su señoría. El tema de los vidrios polarizados. Si a la Fiscalía le preocupa que los ciudadanos tengan un vehículo con vidrios polarizados, pues lo que tiene que hacer es que le coloquen un comparendo a las personas que tienen esos vehículos con vidrios polarizados según, digamos, las reglas de tránsito, su señoría. Pero frente al tema de portar armas de fuego, ellos no portaban armas de fuego porque la Fiscalía no logró probarnos que esa arma de fuego estuviese en la Nissan, su señoría. Así de sencillo, no logró probarlo la Fiscalía General de la Nación. Luego, entonces, ¿qué pretende prohibir la Fiscalía con los fines o requisitos de protección para el Estado, su señoría? Proteger que las personas no anden en grupo en vehículos, pues entonces se prohíbe el transporte público, su señoría, porque ¿cuántas personas van en un transporte público? Pretende proteger a la sociedad, ¿pero de qué? En eso se queda flojo el delegado fiscal, su señoría, por cuanto el tema de las traumáticas no es un delito y el tema de las armas de fuego no veo la inferencia razonable, su señoría. Ahora bien, su señoría, no se sabe quién es el responsable del vehículo, luego entonces no podemos achacar tampoco esa responsabilidad de falsedad marcaria, honorable señora juez. No se sabe si ese vehículo estaba alquilado, su señoría. Entonces no se sabe en realidad quién es el responsable ni de las supuestas armas ni de la falsedad marcaria, honorable señora juez. Que dicho sea de paso, tampoco hay un elemento de prueba, una evidencia física donde se fotografía, su señoría, cuando se está haciendo el retiro de ese elemento del vehículo, de la placa, su señoría. También se queda corta la Fiscalía General de la Nación en punto a esto, su señoría. El tipo de medidas, su señoría, frente a John Roberto Montoya, su señoría. Considero, su señoría, bajo lo expuesto ante su estrado judicial, que a John Roberto Montoya no le cabe una medida de aseguramiento, su señoría, con los fundamentos que ha presentado la Fiscalía Privativa de la Libertad en detención preventiva en establecimiento de reclusión del literal A. La Fiscalía no trajo los elementos para demostrar esta situación, su señoría. Pero si por el contrario su despacho considera interponer una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad a John Roberto Montoya, lo justo, su señoría, atendiendo a las solicitudes de la Fiscalía, sería una del literal B, su señoría, no privativas de la libertad, honorable señora juez. Y en este caso podría ser, su señoría, el tema de no tener reuniones entre las 6 p.m. y las 6 a.m. si le preocupa a la Fiscalía el tema de que tenga ese tipo de reuniones. Pero en general, su señoría, yo le solicito a su despacho que no imponga ninguna medida de aseguramiento en contra del ciudadano John Roberto Montoya, ni tampoco de Luis Fernando Páez, pero en este momento nos estamos refiriendo a John Roberto Montoya, su señoría, por cuanto la Fiscalía no logró demostrar dicha situación. Y podríamos tomar, su señoría, el numeral 6, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares, porque si usted observa, su señoría, lo que le preocupa a la Fiscalía es que ellos o estas personas se reúnan en un lugar determinado,
en un lugar de Bogotá, en el barrio que ha indicado la Fiscalía, pues se puede colocar esta medida, su señoría, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares, y de forma accesoria también, su señoría, se podría imponer la prestación de una causal real, de una caución, su señoría, por un salario mínimo legal, y esto lo podría sufragar el señor John Roberto Montoya, honorable señora juez. Frente a ese tipo de medidas, se le corrió traslado a su despacho, su señoría, de los elementos de prueba frente al arraigo de John Roberto Montoya Martín, su señoría, entre los cuales se puede encontrar, su señoría, que el señor Roberto Montoya Marín, pues él vive en la localidad de Rafael Uribe, su señoría, desde hace un tiempo considerable, y se considera como una persona honesta y responsable por quienes allí lo conocen, su señoría, y además se allega ante su estrado judicial una certificación laboral. ¿Para qué vamos a dejar privada de la libertad a una persona en una estación, su señoría? Y muy importante la intervención y muy pertinente la del policía de la estación. En Colombia estamos en un hacinamiento, su señoría, con más de 289 personas ahorita que no permiten ni hacer audiencias en calidades dignas con los derechos humanos, su señoría. ¿Para qué seguir hacinando las cárceles, su señoría, con esta formulación de imputación, con una medida de aseguramiento que es innecesaria, su señoría, frente a esa ponderación que debe hacer la Fiscalía, su señoría, ese test que debe hacer la Fiscalía? El señor John Roberto Montoya Martín, su señoría, pues él tiene un contrato de prestación de servicios, él trabaja, su señoría, en un bar, honorable señora juez, y se envió el certificado para que su despacho lo tenga como tal. ¿Para qué tener a esta persona que es juiciosa, que es trabajadora, su señoría, privada de la libertad en hacinamiento carcelario? Como ya se demostró que hay hacinamiento carcelario, inclusive lo manifestó un policial aquí ante su estrado judicial. ¿Para qué seguir hacinando las cárceles, su señoría, por esta situación que además no lo amerita, su señoría? En realidad no lo amerita porque no hay inferencia razonable, su señoría. Y esa certificación se envía y está firmada por Lady Joana Yepes Obregón, su señoría, para que su despacho la valore también, honorable señora juez. Y en igual sentido, la certificación de buen comportamiento dada pues al señor por el comportamiento en sociedad, su señoría, y que firma John Fabián Basurto Parada, honorable señora juez. Y también pues el recibo de internet, eso quiere decir que es una persona que tiene arraigo acá en la comunidad, su señoría, que su familia, es decir, Francis Joana Montoya Martín, su señoría, pues tienen una casa, una vivienda, una familia por la cual responder, y también una EPS, su señoría, y donde se logra evidenciar una pérdida de capacidad laboral, y por eso es que está trabajando en esa entidad que le he enrostrado a su despacho de Famisanar, honorable señora juez, y ahí aparece el certificado de Cámara de Comercio, también certificado laboral, su señoría, y demás documentos que prueban cómo es el comportamiento de John Roberto Montoya en sociedad, su señoría. Esos elementos son necesarios como para que usted observe, honorable señora juez, la necesidad de la medida de aseguramiento, aun cuando considero que no debe imponerse ninguna medida de aseguramiento en contra de John Roberto Montoya, pero ya si su despacho lo considera de pronto una medida no privativa de la libertad, el tema de una caución, su señoría, y la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. Allí protegeríamos lo que el bien jurídico tutelado que le preocupa a la Fiscalía General de la Nación, su señoría. Ahora bien, señora juez, en punto a el señor Luis Fernando Páez. En punto a Luis Fernando Páez, su señoría, pues el tema de la inferencia razonable es la misma que hemos argumentado frente al otro ciudadano, su señoría, y frente a los fines, pues la necesidad que dice la Fiscalía del artículo 308, numeral 2, la víctima y la sociedad, en igual sentido, su señoría, no se compadece lo que presenta la Fiscalía General de la Nación para proteger supuestamente a las víctimas, su señoría. Pero el señor Luis Fernando Páez se corrió traslado, su señoría, de certificación, contrato de arrendamiento, declaraciones de amigos, su señoría, de conocidos, de su familia, de su arraigo completo, en temas de qué trabaja su señoría, a qué se dedica, cómo es su núcleo familiar, cómo es el tema de sus hijos, su señoría, y todas las personas que allí lo conocen, honorable señora juez. La Fiscalía le solicita a